Luego, otra cosa que ha salido a colación, comparando, ¿no?, los casos de Begoña Gómez y de Díaz Ayuso. Claro, realmente el caso de Díaz Ayuso no es posterior al de Begoña Gómez. Mira, estaba revisando ahora, por lo que has dicho, Cristina, la denuncia contra el novio de Díaz Ayuso la presenta la Fiscalía en febrero de 2024. La denuncia después de una inspección fiscal. La denuncia contra Begoña Gómez la presenta un pseudo sindicato con recortes de prensa 2 meses después, en abril. Es decir, primero comienza la investigación al novio de Díaz Ayuso, pero después de una larga inspección fiscal, y llega la denuncia de la Fiscalía, y una vez que se conoce la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Díaz Ayuso, 2 meses después, un pseudosindicato presenta con recortes de prensa la denuncia contra Begoña Gómez. Pero primero comienza la investigación al novio de Díaz Ayuso, presenta esa denuncia a la Fiscalía y la presenta en concreto en febrero de 2024, después de una inspección fiscal. Y 2 meses después, un pseudosindicato denuncia a Begoña Gómez basándose en unos recortes de prensa. Vamos a hablar de Begoña Gómez, cuarta declaración como investigada precisamente de la mujer del presidente ante el juez Peinado, esta vez por malversación. La esposa del presidente del gobierno ha negado el delito, admite haber pedido de forma excepcional algún favor personal a su asesora en Moncloa. De Castilla, de nuevo por el garaje por motivos de seguridad, para sentarse por cuarta vez en 14 meses ante el juez Peinado. Ahora investigada por un delito de malversación y respondía durante unos 3 minutos solo a preguntas de su letrado. Peinado, que en un primer momento había descartado la malversación, ahora investiga si hubo alguna irregularidad en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, y si la usó para sus negocios privados. Begoña Gómez lo ha negado. Según fuentes presentes en la declaración, ha asegurado que le dijeron que debía designar a una persona que la ayudara en la gestión de su agenda y que la recomendación es que fuera de confianza, y eligió a Cristina Álvarez, que era su amiga, pero que desconoce todo lo relativo a su nombramiento. Ha declarado, pero no ha aclarado nada. La mujer del presidente ha asegurado que la asesora llevaba su calendario institucional y también el personal para que no se solaparan, y por eso solía estar en copia de los mails. Que jamás la ayudó en actividad profesional alguna, aunque sí reconoce que de manera esporádica le solicitó enviar algún mensaje debido a su relación de confianza, pero que esos encargos no afectaban al desarrollo de sus funciones. ¿Extralimitó en sus funciones? La versión que ha dado Begoña Gómez es la misma que ya defendió su asesora cuando declaró como testigo. Ayer Cristina Álvarez estaba citada como investigada por el mismo delito, malversación, y se acogió a su derecho a no declarar. Las dos han recurrido su acusación. ¿Mandó usted algún mail que favoreciera la cátedra de Begoña Gómez? En una causa que cumpliría su plazo de instrucción el mes que viene, aunque según fuentes jurídicas el juez Peinado tendría pensado prorrogarla 6 meses más. Estaba comentando justo ahora que venía el juez Peinado de guardia, ¿no? Sí, en los juzgados de Plaza Castilla hay 3 juzgados que son los responsables de las guardias, o sea, pasan toda la noche trabajando, recibiendo a detenidos o cualquier otro tipo de incidencia. Y para que os hagáis una idea del nivel de trabajo que puede haber en un juzgado como la Plaza Castilla, en la noche anterior a la declaración de Begoña Gómez se pasaron 40 detenidos en los juzgados de Madrid. O sea que, lógicamente, él llegó a las declaraciones con todo el impacto mediático que ello tiene, con una jornada laboral alargada en el tiempo y que, evidentemente prácticamente no había descansado, según nos comentaban, y se le vio, ciertamente irascible con la seguridad, muy puntilloso. Había muchísima seguridad ayer en la planta tercera de los juzgados de Plaza Castilla. Había seguridad de Moncloa, seguridad interna del juzgado y seguridad privada. Y estaba especialmente, atento a quién estaba allí, tratando de identificar a todas las personas que estaban allí, y nos sorprendió bastante, pero forma parte del día a día, no es juzgados como Plaza Castilla. Idea principal de la declaración de Begoña Gómez, ¿cuál fue? Yo creo que ha seguido la estrategia de la anterior declaración, han vuelto a contestar solo su abogado, fueron 6 cuestiones, fue una declaración muy corta. Efectivamente, ha dicho que el famoso correo que está encima de la mesa y que puede ser un poco ahora mismo lo que, según el juez Peinado, más apuntaría a la malversación, que es el patrocinio a Reales Seguros, que fue un patrocinador de su cátedra. Fue un favor, lo definió de muy excepcional, o sea, lo minimizó a que fue un asunto que su asesora escribió a Reales Seguros de forma muy excepcional, como un favor personal, y el resto de asuntos, estuvo contando un poco el trabajo de la asesora, ¿no? Que controla su agenda, tiene acceso a toda su agenda, a la actividad que realiza en el día a día, y prácticamente un poco las ideas que ya se habían transmitido en los recursos que se habían presentado días anteriores, y que ellos evidentemente niegan la malversación, aseguran incluso, y creo que es muy relevante,
que el auto de la citación o el auto en el que les imputa malversación es un auto donde el juez Peinado de alguna forma tergiversa lo que la Audiencia Provincial le había dicho que tenía que investigar. Hablan de mutilar en concreto extractos concretos del auto de la Audiencia Provincial, es lo que le dicen al juez Peinado, y sobre lo que decide la Audiencia Provincial en estos recursos es en lo que va a estar ahora la causa, ¿no? Ayer también hemos conocido, por ejemplo, que el juez Peinado evidentemente va a esperar a que la Audiencia Provincial tome decisiones sobre entre 6 y 8 recursos hay pendientes, son los recursos más importantes de la causa, tiene que resolverlos en un plazo de 4 o 5 meses la Audiencia Provincial, y en virtud de eso él tomará una decisión definitiva sobre si alguna de las líneas de investigación abiertas, hay 4, las lleva a juicio, las propone juzgar o archiva. Estamos hablando de un horizonte, lo habéis contado antes en la pieza, yo creo que entre octubre y abril. ¿Por qué octubre es importante? Porque él tiene que prorrogar la instrucción. En octubre tiene que prorrogarla 6 meses más la instrucción, con lo cual nos iríamos a 2 años prácticamente, abril de 2026, que fue cuando, si mal no recordáis, él abre diligencias previas por la denuncia de Manos Limpias. Entonces estaríamos hablando de que en ese margen entre octubre y abril del año que viene él tiene que tomar una decisión definitiva sobre el destino de la causa. Ignacio, ¿de qué depende que pueda prorrogar el juez Peinado la instrucción? Bueno, pues como dice el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe de justificar la necesidad de esa prórroga y debe de justificar incluso en cada caso de la necesidad de unas diligencias de instrucción que deba de practicar. Con lo cual no es el mero hecho de prorrogar por prorrogar, sino que siempre tiene que haber una motivación del porqué de la prórroga y del porqué de cada una de las diligencias de instrucción que resultan necesarias para clausurar la investigación judicial. Ferran. Sí, a ver, Begoña Gómez acumula ya 5 imputaciones, pero por centrarnos en esta, yo le veo dos derivadas, ¿no? El primero es el papel de Cristina Álvarez, ¿no? Que es el papel de los asesores. Y ahí sí que hay que hacer una reflexión profunda de que seguramente nos falta regulación al respecto de qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer un asistente, una asesora y todo este tipo de cargos públicos. A mí me chirría, la verdad es que a mí como ciudadano me chirría que en la defensa se hable de figura de favor de amiga. O sea, de tu asistente, ¿no? Me chirría, casa mal con un cargo institucional. Ahora bien, el problema que tenemos es que no hay regulación al respecto. En los países nórdicos, el jefe de gabinete de los ministerios, de la presidencia o incluso el jefe de prensa es institucional, se debe a la institución y luego se pueden contratar asesores para el cargo en concreto. Ahora bien, el cargo de Cristina Álvarez no es inédito. O sea, todos los presidentes del gobierno han tenido ese cargo para sus respectivas parejas y no se ha investigado nunca. Y digo yo que si nos ponemos a investigar qué es malversación en el uso de determinados recursos, sobre qué hacen los asistentes y otros cargos públicos que están al servicio de nuestros dirigentes políticos, pues igual vamos a colapsar los juzgados, porque asesores que en determinado tiempo hacen trabajos que no se relacionan bien con su cargo institucional, pues creo que todos los que estamos en esta mesa podríamos hacer una larga lista. ¿Qué reacciones políticas ha suscitado la cuarta declaración de Begoña Gómez ante el juez? Tranquilidad, dice Moncloa, desconfianza, dice Génova. Era muy difícil suponer que el PP no iba a aprovechar semejante conjunción de los astros. Hoy comparece el señor Sánchez ante el Legislativo y su mujer esta misma mañana comparece ante el Judicial. Esto es la primera vez que pasa en la historia democrática de España. Por eso cada portavoz, Begoña Gómez, la mujer del señor Sánchez, en cada pregunta, y el problema hoy es Begoña Gómez, hizo de Begoña Gómez la estrella invitada en el verdadero inicio del curso. Si hablamos de parejas imputadas o que declaran en los tribunales, ¿qué diría usted de la señora Ayuso? Tendría que dimitir, ¿verdad? Preguntaron por Begoña Gómez al ministro de Exteriores. que Begoña Gómez comparezca ante el juez por los últimos 5 delitos, por lo que está imputada, les vale Oriente Medio para tapar la corrupción. A la de Educación. Los negocios de prostitución de la familia de la pentaimputada señora Begoña Gómez. Y por supuesto al presidente. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. Quizás también el miedo a que alguna vez usted mismo se presente delante de un juzgado, dijo sin tiempo ya. Es el fin que quiere Sánchez ante el juez, su esposa ya. Ya son 5
los delitos presuntamente cometidos, está a un paso de sentarse en el banquillo. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Respondió explicando las cosas que hace su gobierno. Y este es un gobierno limpio. Esto forma parte de la estrategia de romperlo todo de las derechas en nuestro país. Rufián hace uno de sus vaticinios. Que si Begoña Gómez va a ir al juzgado para que los jueces, o según quién, filtre esa declaración a medios de comunicación afines. Últimamente, estas filtraciones acaban ante el juez. Bueno, es el Estado de Derecho. Tirones de orejas sí. De hecho a Peinado. Efectivamente. Para que os hagáis una idea, la Audiencia Provincial en 17 meses de instrucción ha resuelto en 2 autos, ha delimitado un poco la investigación. Le ha pegado varios tirones de orejas. Los más sonados le levantó la imputación al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero de Sanidad del PP de Madrid, a Güemes, ¿no? A Güemes. Y aparte de eso, le ha dicho, por ejemplo, que otras vías de investigación, como lo del rescate de Europa, quedaban fuera. Y algunas cosas más. Yo creo que lo más relevante es que en el tema de la malversación, lo que la Audiencia Provincial le dijo al juez Peinado era que tenía que investigar el tráfico de influencias, en ningún caso la malversación. Pero él esto lo ha obviado, lo ha orillado y ha seguido adelante con esta idea inicial. Sí, vamos a ver, hay que recordar que el origen de este caso, la querella de Manos Limpias, se hace por un delito supuestamente de tráfico de influencias. Bueno, como apuntaba ahora el compañero, de ese delito, hasta donde uno ve a lo largo de toda la instrucción y de los autos, no ha habido la menor prueba. Se van abriendo otros delitos. Desde instancias superiores se le dice, oiga, deje ya el tema de Air Europa porque no hay nada. Y el juez se lo ha saltado en varias ocasiones, esa indicación de la instancia superior, como lo ha hecho con el tema del tráfico de influencias. Bueno, aquí me parece que lo importante, como decía antes, hay que analizar cada instrucción. Ahora es importantísimo cuál es la reacción de la instancia superior a los recursos. Por ejemplo, la orden que ha dado el juez de tener todos los correos del asistente y de Begoña Gómez desde el año 2018. Eso, si no es una investigación prospectiva a ver qué sale, se le parece mucho. Entonces vamos a ver si, como ocurrió, por cierto, con el juez que lleva el caso del fiscal general, la instancia superior le dice, oiga, pida usted lo de las 2 semanas o el mes o los 2 meses, lo que tenga sentido para la causa, no una causa general a ver qué pillo, porque eso no es justicia, eso es otra cosa. Entonces yo no hablo de las críticas que se hacen por si hay unos objetivos netamente políticos o no. Analicemos las instrucciones y si la instrucción no tiene una sola prueba, en este caso que ayer se lo escuché a la portavoz del PP, de los que se ha beneficiado personalmente Begoña Gómez, hasta ahora yo no he visto un solo euro que se haya llevado Begoña Gómez en la gestión de la famosa cátedra de la universidad y que haya manejado recursos públicos. ¿Dónde está? Podemos alargarnos con el tema de las excentricidades del juez Peinado, pues podríamos hacer todo el programa. Pero yo quiero contestar a Javier, porque para mí el delito de malversación es uno de los más execrables de la política. O sea, que darse dinero público en beneficio personal me parece execrable. Pero también me parece que determinados jueces están utilizando el delito de malversación y lo están llevando hacia un camino insoportable con finalidades presuntamente políticas. Y no quiero mezclar temas, pero yo que vengo de Cataluña, pues hay muchísima gente en Cataluña que cuando piensa en la interpretación de enriquecimiento personal respecto a la nueva aplicación de la amnistía, que se utiliza para la nueva aplicación de la amnistía de los líderes del procés, puede ser discutible, podemos discutir sobre lo que se hizo o lo que no se hizo, pero enriquecimiento personal, pues caramba, ¿no? Y llevándolo al terreno de Begoña Gómez, pues me parece que es muy delicado, porque entonces mi pregunta es, ¿hay algún juez que tiene que abrir diligencias contra Isabel Díaz Ayuso por utilizar recursos públicos en defensa de su pareja, que es un defraudador confeso? Porque se han utilizado recursos públicos de la Comunidad de Madrid para esa defensa. Entonces, las horas que se han dedicado a enviar correos, a intoxicar, a hacer determinadas cosas por un cargo muy importante de la Comunidad de Madrid, MAR, Miguel Ángel Rodríguez, ¿eso es malversación o no es malversación? ¿O solo es malversación en el caso de Begoña Gómez?